Hola a todos, buenos días. Continuando con nuestro ciclo de charlas académicas, hoy vamos a cambiar un poco el tema de patologías y vamos a hablar sobre los anclajes óseos y esta charla está a cargo del doctor Juan David Lacutir. Doctor Lacutir, adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de anclajes óseos. Eh, el objetivo de esta charla lo puse como en tres partes. Las dos principales es ver cuáles fueron los pioneros, los principales anclajes por los cuales se desarrollaron todos los demás y toda la cantidad que hay hoy en día. Ver cuáles fueron los principales avances de estos anclajes, en qué se convirtieron y cuáles son sus principales como competidores. Y el último ítem, ver cómo se puede hacer el seguimiento de los anclajes una vez posicionados. Entonces, primero hablemos de cómo empezaron los anclajes. Los anclajes empezaron como una necesidad, principalmente en la cirugía de Bankart, se hacía la fijación del tejido al hueso por medio de túneles óseos. Un avance después de hacer los túneles óseos era utilizar tornillos con arandelas y a esta arandela se le fijaba una sutura que era la que se fijaba al tejido. Esto era como mecanismos para fijar el tejido al hueso. ¿Qué pasaba? Que estos métodos de fijación tenían dos problemas. Uno, cuando utilizaban tornillos con arandelas que presentaban irritación y retiro del material posteriormente. Y dos, cuando eran según la ubicación, por ejemplo en la glenoides, que era difícil posicionarlos, era más difícil hacer todo este proceso, por lo cual presentaba como limitaciones. O sea, surgiendo a esta necesidad sale o se presentan la introducción de este dispositivo médico que es los anclajes. ¿Cuál es el objetivo? Tener una unión fuerte y estable al tejido óseo. ¿Y de qué está compuesto el anclaje? Entonces vamos a ponerlo como en tres partes. Primero, el dispositivo que une hacia el hueso, que puede ser el tornillo, ya vamos a ver aquí un espectro de dispositivos. Lo segundo es el ojal que va a unir el tornillo con la sutura. Y por último, la sutura que es la que va a estar unida al tejido. Entonces, en este mismo orden presentan también las complicaciones de los anclajes. Entonces, la primera complicación, y que fue la que se tardaron los primeros años en intentar equiparar, es que no se salga este tornillo del hueso, que no tenga un pull-out del tornillo del hueso. Lo segundo es el ojal, que el ojal tenga un material que no corte la sutura y que tampoco falle cuando se presente la tracción del tejido con el hueso. Y lo tercero es la sutura, que la sutura presenta la tracción no vaya a fallar. Entonces tenemos tornillo que fija el hueso, ojal que tiene la sutura al tornillo y la sutura que es la que fija el tejido finalmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De una unión fuerte y estable a los tejidos óseos. Y cuando hablamos de un dispositivo médico, pensemos entonces en seguridad, costo y eficacia. Y en la parte de eficacia hay que resaltar que el principal medidor de eficacia de los anclajes es la máxima fuerza necesaria para realizar un pull-out. Quiere decir para que el tornillo se salga, es la carga tensional que se aplica sobre el anclaje antes de que este salga del anclaje. Y aquí entramos en una cantidad de características que vamos desarrollando a medida que vayamos viendo cada uno de los anclajes que permite que no tenga un pull-out. Una de estas para mencionar es la angulación que se ponga el anclaje, que lo que intenta es reducir la fuerza resultante a extracción y que hay también cierto tipo de controversia. Y otro de los dos puntos a tener en cuenta en la eficacia es el daño que se realiza en el posicionamiento y el daño que pueda realizar tener este anclaje en el seguimiento o a largo plazo. Entonces, tenemos que el pull-out o la falla del anclaje como tal, el daño que se produzca al posicionarlo y el daño que produzca en un seguimiento. Entonces, en este orden vamos a ver los primeros 5 anclajes que salieron en orden y cuáles fueron las características de estos 5 anclajes. Entonces, el primer anclaje que fue descrito fue el anclaje de Statak, que fue patentado por Goebel and Somers, por Carl Somers y Marlowe Goebel en 1985. La patente se archivó en agosto 29 de 1985, pero está como publicada la patente como tal el diciembre 30 de 1986 con este número de patente. Este es de la casa comercial Zimmer, de la casa comercial Zimmer, y el nombre es Statak. Entonces, este fue el primer anclaje, el cual se patentó. No estamos hablando todavía de publicaciones clínicas, sino patentes. ¿En qué consistía este anclaje? Era una sutura de poliéster, que es la que vemos acá en azul, un tornillo autotarrejante que no tiene cabeza, entonces queda completamente en el hueso. Era de titanio, tenía una fuerza de pull-out de 90 newtons y como les mencionaba también tuvo sus primeros usos en la cirugía de Bankart. Y principalmente fallaba este anclaje por la unión de la sutura y el anclaje, o sea, en el ojal, que el ojal estaba dentro de este anclaje. Posteriormente, el año siguiente, se archivó esta patente en mayo 18 de 1987, pero fue publicada en febrero 6 de 1990.
El ingeniero a cargo era Roland F. Gaturna, que fue quien publicó el Mytec G1. Este fue el segundo anclaje publicado en patentes. Fue asignado a Mytec Surgical Products y el ingeniero pues es Roland Gaturna, de 1990 entonces. ¿Cuáles son las características de este anclaje? Este anclaje tenía un cuerpo de titanio que tenía una guía de nitinol adentro. Esta primera versión, el Mytec G1, tenía una sola guía de nitinol que se introducía en el anclaje, luego salía la guía que se introducía en el hueso y quedaba fijo. Tenía diferentes tamaños, tenía una fuerza de pull-out similar y que pues, se podía extender mayor, en teoría, la de STATAC, y también sus primeros usos fueron en la cirugía de Banca. Después viene la publicación de la patente de Acufex de Roth. Este es un anclaje que también ya cambiaba, no era en titanio, que era una de las características de los dos anclajes anteriores, y ya empezaba a utilizar plásticos que vamos a caracterizar estos. Este fue publicado la patente en 1991, en agosto 6 de 1991, y estos son estos anclajes. La primera versión de estos anclajes era este, que es el Acufex Roth, y este que es el Acufex Wedge. Eran estos dos los principales competidores de que ya mostraban algo diferente con respecto a materiales de los de titanio que estamos viendo en las primeras publicaciones. Y es hasta el 94 entonces que John Richmond hace la publicación ya del seguimiento de la corte, es el primer estudio clínico de uso de anclajes, que fue publicado en el 94, en el seguimiento de una corte, seguimiento a 3 años, que solamente presenta 2 fallas, y las 2 fallas que presenta es por posicionamiento del anclaje. Miren cómo se pone el anclaje en el borde del adenoides, y como una vez posicionado sale la guía de nitinol. Entonces la primera publicación clínica del anclaje fue del 94 y es el del Mytec G1. Y ese mismo año publica entonces Marlowe Goebel y Carl Somers, quienes fueron los que presentaron la patente del STATAC, que fue una publicación tardía clínica en la descripción de su anclaje. Entonces ellos clínicamente llegaron más tarde. Este fue un estudio biomecánico y aclaran en este estudio que este es en teoría el primer anclaje, que fue desarrollado en el 85, publicado en el 86, y que entonces este fue el primer dispositivo médico patentado para la realización de anclajes óseos. Entonces tenemos una línea como el tiempo arriba de cómo fueron patentados estos anclajes desde el 85, 87, 91 y 92, ya la evolución del Mytec G1, el Mytec G2, y vemos que la parte clínica en paralelo fueron John Richmond, que es del Mytec G1, publica en el 94 la patente, el estudio clínico que llevó a cabo desde el 91 hasta el 94. Y Marlowe Goebel, quien fue el que primero patentó el STATAC en el 85, publica tardíamente su anclaje. Entonces, el primer anclaje patentado es el STATAC y el primer anclaje en estudios clínicos es el Mytec G1. Bueno, pero hasta acá tenemos 5 anclajes que fueron el boom desde el 86 hasta el 94, pero ya nos preguntamos cuál es la comparación, cuál es el mejor anclaje entre estos 5 para que se debería utilizar. Entonces, aquí sale una persona que va a ser protagonista en toda la historia de los anclajes, que es Alan Barber, en el 93 con este artículo, en el cual, aparte de proponer un anclaje que es el anclaje de suturas expandibles de Artrex, que es este anclaje lo que es que tiene un plug adentro que una vez posicionado se jala y aumenta como el diámetro del anclaje y queda incrustado en el tejido óseo. Pero no solamente hace eso, sino que vean que lo compara que con el Mytec G2, con STATAC y con el Acufex Wedge. Entonces tiene 4 anclajes, los cuales los empieza ya a comparar y empieza a encontrar diferencias con respecto al mecanismo de falla de este anclaje. Entonces vemos con el Mytec G2 y STATAC, que tienen en común el material de titanio, se rompen las suturas, no tiene dificultad en la implantación, no tiene buena resistencia al pull-out, pero se rompen las suturas. El Acufex Wedge, que es tiene dificultades en la inserción y entonces cuando tiene su mayor número de fallas. En el momento de posicionarlo se rompía y ahí tenía el mayor número de fallas. Y ahí por último, el anclaje propuesto por Alan Barber, que también tiene dificultades en la implantación, hasta un 20%, que es este anclaje, y aparte de la longitud que pensaba que era muy superior a los otros anclajes. Entonces este fue como el primer estudio y tenemos entonces para resaltar los primeros 5 anclajes y la ñapa que es el del 93 de Alan Barber, que ya llega tardío, de la evolución histórica de estos anclajes con sus características, los 2 primeros en titanio, los segundos 2 que son de Acufex en el plástico de poliacetal, la evolución del Mytec G1, el Mytec G2, que la diferencia es que tiene 2 arcos de nitinol, y finalmente el 93 que es el de Artrex. Y este estudio publicado por Carpenter en el 93 ya compara entonces todos los anteriores también, son 198 pruebas que ya empieza a haber diferentes variables. ¿Cuáles diferentes variables? El tipo o la calidad del tejido,
del tejido óseo en el cual se implantaba a 1, 3, 5 centímetros desde la tibia distal, la angulación a la cual se posicionaban todos estos anclajes y hace 198 pruebas de cada uno de estos anclajes. Y lo que se da cuenta entonces es que hay un cambio y fallan, ya vamos a ver cuáles anclajes específicamente, según el posicionamiento del implante. Hay unos que fallan más, que miren que son los Acufex que les había mostrado inicialmente. Lo segundo es el hueso en el cual se posicionaba, si es cortical o esponjoso, el tipo de hueso. También hay diferencias en los fallas. Y lo tercero es la angulación en la cual se ponga el anclaje, perpendicular o paralelo. Vemos que esto ya empieza a tener como algún impacto. En este estudio que hicieron 198 pruebas, entonces concluyen que el Acufex Rod tiene 23% de ruptura en inserción, principalmente en la cortical. El Mytec G2 es el que tiene el pull-out menor que el resto, que los otros pueden subir hasta el 46, o sea, es de los mejores para resistir el pull-out. Pero se compara el Mytec G2 con el STATAC, que es lo que mayor carga tienen que recibir para la falla, que en este caso van de 82.5 a 90.2 Newton. Entonces tenemos hasta ahora como en común que los de titanio, que los exponentes son el Mytec y el STATAC, son los que más resisten al pull-out. Después de estos primeros estudios biomecánicos que comparan estos 5 anclajes simplemente miran los diferentes mecanismos de falla según los materiales y el diseño, hay un boom y una gran explosión de estudios biomecánicos que empiezan a aparecer desde el 95 hasta el 2000, que empiezan a comparar no solo estos 5, sino una serie de anclajes que empiezan a salir con diseños similares, con materiales similares, y miran cuál es la ventaja de uno sobre otro. Que uno de los estudios más grandes que salió de precisamente el 95, otra vez de Alan Barber, que ya empieza a comparar entonces diferentes anclajes. Aquí vemos cómo está el Mytec, el G3, que aquí hace una combinación con el material de Acufex. Entonces está el Mytec G3, que tiene 2 guías de nitinol, el G2, el G4, que ya tiene 4 anclajes. Aquí tenemos los de Acufex, el que publicó Barber en el 93 también, el de Artrex, las diferentes versiones del Stata que vienen diferentes diámetros, y este que también es publicado por los mismos creadores del Stata, que es el Artotec Harpoon, que tiene un diferente mecanismo para ser anclado a la superficie ósea, pero funciona como con un arpón que se dispara una vez adentro y queda como bloqueado. Y miren aquí la ubicación también de los ojales, que tiene importancia porque van a sufrir modificaciones posteriormente. Vean cómo el ojal está en la parte más proximal del anclaje. Y es como característico, por lo menos, a todo esto de STATAC. Entonces, ¿qué caracterizan ellos? Primero, el modo de falla de estos anclajes. Se dan cuenta que el modo de falla con respecto a pull-out, core-out y la ruptura de la sutura tiene diferentes como características según los diferentes tipos de anclaje, y que también hay relación con el posicionamiento de diáfisis, metáfisis y cortical del posicionamiento. Y en grandes rasgos, estos son las fuerzas de pull-out que tienen cuando comparan todos sus anclajes. Vemos que nuevamente STATAC tiene como la mayor resistencia a pull-out, que son estos, que sube hasta 364 newtons, y el G4 es el que más cerca está de los de Mytec, pero en común nuevamente vemos que los metálicos son los que mayor resistencia al pull-out presentan hasta este momento, y el mecanismo de falla es la unión de la sutura con respecto al anclaje. Concluye entonces que STATAC y Mytec tienen la mejor resistencia, cada uno teniendo un desempeño mejor según el tipo de hueso implantado. El Mytec G2 le va mejor en esponjoso, y que los anclajes de metal en general son los que menor falla presentan. Hasta el 95 en esto vamos. Y entonces una de las preguntas que tienen es, bueno, pero ya estamos utilizando anclajes, hemos introducido un dispositivo médico al uso, pero este dispositivo médico realmente es superior a las suturas transóseas que se venía haciendo ya pasando a manguito rotador, que era donde se está empezando a utilizar estos anclajes, ya no en glenoides, que fue donde empezaron, sino manguito rotador. Entonces este estudio del 96 intenta responder esa pregunta, contestar esa pregunta. Entonces, túneles óseos versus anclaje, y ve cuál es la diferencia con respecto a la falla. Y lo que se dan cuenta es que el reo y el harpoon son los que tienen menor número fallan a menor ciclos, pero sin embargo STATAC y las de solo suturas son comparables los métodos de falla. Entonces en este estudio del 96 encontramos que los anclajes de stack de metal son comparables a las suturas transóseas en los estudios biomecánicos. Y entonces Burkhardt sale con estos 2 artículos del 97 de abril y de diciembre, en los cuales intenta contestar esa pregunta pero de forma más profunda. Entonces él saca un primer artículo en el cual hace solamente desenlaces y fallas de suturas transóseas. ¿Y cuál es la principal pregunta o
o cambio que hacer es que no es una carga única hasta que falle el anclaje, sino que, porque esto no representa la carga física, la carga cíclica fisiológica, sino que por el contrario aplica una velocidad y carga fisiológica a unas tasas constantes que sería más cercano a los ciclos fisiológicos. Y mira, define cómo falla que se presenta un gap de 5 milímetros y un gap de 10 milímetros. Entonces, el primer estudio, que es en abril del 97, estos dos son publicados en Arthroscopy, son suturas transóseas, y se da cuenta que fallan a 5 milímetros después de 25 ciclos, y fallan 10 milímetros a 188 ciclos. Cuando después, en diciembre de ese mismo año, publica la otra parte de su artículo y mira con Mytek, con los anclajes de Mytek, de los anclajes de titanio, mira cuántos ciclos para que se presente esta falla. Entonces miren que para presentar de 5 milímetros la falla pasa de 25 ciclos a 61, y para que se presente de 10 milímetros de 188 a 285 ciclos. Después de la publicación de esos artículos y como conclusión de su segunda publicación, lo que concluye es que los anclajes óseos son menos propensos pues, a la falla en la fijación del tejido del manguito al hueso, y que el cambio de la fijación de túneles a anclajes óseos es efectivo para transferir como la cadena débil del hueso hacia el tendón. Ya estamos con esto estableciendo que se fija de forma correcta y tiene una mayor resistencia superior a las cargas fisiológicas el uso de los anclajes. Entonces, después de esto tenemos hasta este momento que si miramos los tres espectros de costo, eficacia y seguridad, tenemos que es eficaz porque es comparable con los estudios de Burkhardt a la otra superestructura y tiene mejor desenlace. Con respecto a seguridad, no hay muchos estudios que publiquen entonces la seguridad de estos anclajes. Cuando uno hace la búsqueda en la literatura se encuentra que el principal exponente de las complicaciones de los anclajes metálicos, que es lo que más hemos hablado hasta este momento, fue publicada en el 2001 por Rockwood, y en un artículo que publica la serie de casos de complicaciones. Y dentro de las complicaciones que le atribuyen al anclaje de metal principalmente es uno, que cuando presenta el pull-out, que ya es raro o es poco frecuente comparado con los otros anclajes hasta este momento, pues presenta complicaciones a nivel intraarticular, que empieza a ser un cuerpo extraño en la articulación. Lo segundo es las complicaciones para realizar estudios imaginológicos en el seguimiento. Este tipo de anclajes en el seguimiento, pues se va a ver el anclaje posicionado y el artefacto que hace esto con respecto al desenlace de cicatrización, si lo que uno quisiera ver en la resonancia. Y lo último es, al ser un material implantado de metal, el riesgo de infección que esto pudiera tener en el posicionamiento en anclaje. Sin embargo, está escrito en este artículo de Burkhardt que es una serie de casos, pero no está la incidencia y la frecuencia de estas complicaciones específicamente. Y finalmente, uno de los grandes peros de los anclajes, que ya son los costos adicionales, pero que hasta este momento pareciera que el costo vale la pena un riesgo-beneficio con respecto a la eficacia demostrada hasta este punto. Entonces tenemos unos anclajes que son caros, pero que son eficaces, y que con respecto a la parte de seguridad parecía no tener muchas complicaciones, aunque sí hay descritas en este momento. Entonces ya después de pasar de los anclajes metálicos, que hemos visto que son los mejores hasta el 95 en este último artículo, hasta el 97 con los últimos dos artículos, empiezan a salir otros tipos de anclajes para intentar darle respuesta a algunas necesidades, por ejemplo, el seguimiento imaginológico. Estos primeros anclajes son los anclajes biodegradables. ¿Qué son los anclajes biodegradables? Son unos anclajes que pues, son cadenas de polímero que al tener contacto con fluidos inicia un proceso de fragmentación de la cadena y van a empezar a degradarse para finalizar estos anclajes en agua y CO2 cuando entran como en la cadena de degradación. ¿Cuál es una de las principales ventajas de estos anclajes? Que no tienen interferencia con las imágenes en teoría en el seguimiento, y es que están hechos por diferentes cadenas de polímeros, siendo la principal exponente el ácido poliglicólico. Entonces, sin embargo, estos anclajes tienen diferentes beneficios. De entrada le ponen varios problemas. El primer problema es que tienen menor fuerza de pull-out que lo presentado por los anclajes de metal, que ya veíamos que era bastante bueno. La segunda diferencia es que fallan de forma diferente, y es que aquí fallan estos anclajes porque se les rompe el ojal, o por ser que se desenlaza el mecanismo ojal del anclaje como tal. Muestran que tienen algunas poblaciones malos desenlaces, que ya los vamos a ver, y hay una pregunta que inicia desde el principio, es que al momento de degradarse estos anclajes, si producen o no producen sinovitis, y si esta sinovitis que producen puede generar reacción a cuerpo extraño de estos anclajes. Entonces, en el 2000, 3 años más tarde, se publica este artículo que es el tiempo a falla de este tipo de anclajes, y ver si es diferente. Entonces, cuando compraban los anclajes no degradables en la parte superior de la gráfica, estando aquí newtons y aquí duración o tiempo medido en semanas,
Entonces aquí no degradables versus biodegradables, vemos como una vez posicionado el anclaje, fallan a mucho menos newtons los anclajes biodegradables versus los anclajes degradables, cómo se mantienen en el tiempo más o menos homogéneo, en este caso entre 120 y 160 newtons. Y vemos como los anclajes degradables se caen hasta 35, 24, 36 newtons, que es una diferencia bastante. Quiere decir que estos anclajes pierden el 75% de su pull out en las primeras 3 semanas, que es la diferencia entre este punto y este punto. Entonces ahí quedamos como preocupados. Pareciera que los anclajes biodegradables han sufrido en sus inicios un gran resbalón y no van a hacer lo que se pensaba que iban a hacer desde el principio. Sin embargo, hay un estudio de 3 años posterior en el cual ya incluye todos los anclajes bioabsorbibles. Este estudio explicado por Christian Gerber, y mira cómo son los desenlaces de estos anclajes, mira cuáles son los desenlaces con respecto a falla principalmente, que era la principal pregunta que teníamos con el estudio de 3 años antes. Entonces lo que encuentra en este desenlace es que si bien hay diferentes mecanismos de falla, vean cómo la carga para fallar de estos anclajes se regulariza con los nuevos diseños de estos anclajes, al implementar nuevas mezclas de estos anclajes biodegradables y prolongar el tiempo para ser degradados, que ya se extiende hasta 3 años para que desaparezca el anclaje completamente. Y el modo de falla sí sigue siendo principalmente a nivel del ojal de este anclaje. Sin embargo, en este tiempo entre que transcurrió entre el resbalón de los primeros anclajes biodegradables y la mejora de ellos para ser nuevamente comparables con respecto a los mecanismos de falla, en este periodo de cuerda floja sale un anclaje que es el anclaje de PIC. El anclaje de PIC es un plástico no degradable, que no interfiere con imágenes y hace una revisión más fácil porque se puede bloquear por dentro. Entonces, para la revisión tiene mejoría. Y con respecto a la resistencia, es un punto medio, de cierta forma, entre los biodegradables y los no degradables, siendo el principal exponente, y los de metal, perdón. Entonces, este punto medio que tiene fuerzas de pull-out comparables con los de metal, muestra en este punto como una opción razonable. Alan Barber publica en el 2008 entonces este estudio, que es como una actualización de los materiales de sutura y los nuevos diseños. Y aquí este estudio de Alan Barber nuevamente es importante de la parte biomecánica porque incluye 3 aspectos principales. Uno, ya empieza a comparar los anclajes de PIC con los anclajes de metal y con los anclajes biodegradables. Lo segundo es la sutura. Hay un cambio de poliéster a polietileno y esta sutura pasa de tener 90 newtons de fuerza y resistencia a pasar a 180 newtons. Entonces mejoramos la sutura. Y lo tercero, vean que yo les mencionaba, ¿se acuerdan el ojal que al principio en los STATAC iniciales, este ojal estaba en esta parte, estaba lo más distal del anclaje? Pues miren que acá, en las nuevas versiones, lo empiezan a incluir adentro del anclaje. Y miren cómo en estos anclajes de PIC ya están lo más distales, lo más proximales posible, están acá, cerca de la punta del anclaje, están las suturas. Entonces encontramos que esas 3 diferencias de los anclajes en general muestran que tienen una mayor resistencia en general en los anclajes, en PIC, titanio y biodegradable. Muestra que la mayor resistencia falla en los tornillos metálicos de rosca completa. Sin embargo, a pesar de ser mejor, ya son comparables los desenlaces con los de PIC y los de biodegradables. Y sin embargo, los de PIC también tienen su mayor número de falla a nivel del ojal. Vamos viendo cómo vamos como pasando de la mayor falla a nivel de el punto de inserción o del dispositivo de inserción sobre el material a el ojal, y ya fue mejorado la falla con respecto a la sutura con el cambio o la introducción de las supersuturas como tal. En este punto, viendo que son comparables en el 2007, esta publicación de Bassel Hassam y J.P. Warner hace esta pregunta: si ya debemos entonces cambiar de los anclajes metálicos a los bioabsorbibles, teniendo en cuenta que tenemos estudios biomecánicos anteriores que muestran que son comparables. Y lo que muestran ellos es que, si bien han presentado algunas complicaciones los anclajes metálicos, también es cierto que distorsionan y tienen artefactos en las imágenes postoperatorias. Una de las características que siempre le han atribuido a los metálicos es como los de los peros que siempre le ponen. Sin embargo, los anclajes bioabsorbibles responden a estos problemas y tienen fuerzas comparables o iguales con respecto al pull-out, y tienen también bajas tasas de complicación. Entonces, ¿debería esto hacernos cambiar o virar de los anclajes metálicos a los bioabsorbibles? Pues hasta este momento le he mostrado solo estudios biomecánicos, y siendo Alan Barber quien más los ha publicado y ha hecho seguimiento a la parte biomecánica.
Pero ¿qué hay desde el punto de vista clínico? Esto es un estudio de artroscopia del 2014, en el cual mira en el tratamiento de inestabilidad de hombro, cuál es la diferencia entre el uso de anclajes absorbibles versus no absorbibles y cuál es el desenlace, la diferencia en desenlaces clínicos y complicaciones. Es una revisión sistemática, pero a pesar de ser una revisión sistemática, incluye 4 ensayos clínicos aleatorizados, 2 prospectivos y 4 series de casos. Entonces, si nos miramos hacia el lado de los 4 ensayos clínicos aleatorizados que tiene, vean, estas son las características de los diferentes estudios, que tienen un buen número de pacientes en general. Pero lo importante de este estudio es cuando ellos miran la falla y las complicaciones de estos anclajes, se dan cuenta que tienen desenlaces comparables, cuando se compara metal versus biodegradables. Y una de las principales complicaciones de los biodegradables que es, que intentan, perdón, de los dos en general, que es que tengan inestabilidad recurrente secundaria como falla de los anclajes, son comparables cuando se compara anclaje versus anclaje. Entonces, en el desenlace de inestabilidad y teniendo como diferenciador el uso de anclajes metal versus biodegradables, no hay diferencia si uno utiliza el uno o el otro en inestabilidades de hombro, como lo muestra este artículo. Entonces, concluyen que a pesar de la debilidad que le ha intentado atribuir los anclajes biodegradables cuando se comparan con los metálicos, la evidencia clínica de esto no es significativa. Entonces, estos anclajes se pueden utilizar también para inestabilidades, dándole como el aval para ser utilizados los biodegradables con respecto a los metálicos, teniendo iguales desenlaces biomecánicos, iguales desenlaces clínicos en esta patología. Sin embargo, no hay que olvidar cómo Alan Barber también, después de publicar su estudio biomecánico, saca este estudio en el 2015, un año más tarde del estudio anterior, en el cual dice, ok, son comparables y se puede utilizar, pero sin embargo no olvidemos que los anclajes biodegradables tienen algunas complicaciones, que él las divide como tempranas, tardías y biológicas. Tienen dificultades en el posicionamiento que pueden tener mayores complicaciones con respecto a los anclajes. En la parte tardía, el punto de falla en el ojal y las alteraciones biológicas que ya vamos a ver al final, que se le atribuyen, que es la degradación y la sinusitis que pudieran presentar estos anclajes. También comparándolo con las complicaciones que les mencioné, publicadas en el 2001 por Rockwood en el uso de anclajes de metal. Entonces pareciera que los biodegradables han saltado al primer puesto en la carrera de los anclajes porque ya son comparables clínicamente y biomecánicamente, conociendo las complicaciones que también tienen los metálicos. Y no siendo suficiente con eso, sale los biocompuestos, que es como un subtipo de biodegradables que lo que hacen es que estos polímeros biodegradables, esta cadena de biopolímeros biodegradables, se le adiciona a una biocerámica, que lo que hace es tener una degradación temprana, pero ese hueco que van a dejar ahí, lo que hacen es ponerle esta biocerámica, que la principal es el fosfato isotricálcico, para que funcione como este conductor y se llene de hueso como esa parte que donde antes estaba el anclaje. Y lo que hacen, por ejemplo, en este estudio, hay 3 estudios como grandes de Alan Barber, que le da un impulso a estos anclajes biocompuestos en el 2002, en el 2006, 2008 y 2011, y en el cual lo que hace es comparar los biocompuestos con los biodegradables. Y cuando mira desenlaces de osteoconducción y de ingrowth del bone, del hueso en el canal que quedó por el anclaje, vemos cómo cambia cómo se va hasta el 81%, 71%, 75% de osteoconductividad en el posicionamiento de estos anclajes, mostrando hasta este momento esa ventaja. Y cuando hace los estudios, mira cómo al aumentar la biocerámica en estos compuestos va llenándose más de hueso en el seguimiento del tejido óseo. Entonces ya tenemos que estos anclajes aparentemente tienen una mejor osteoclusión por la aplicación de estos elementos nuevos, y cuando se lleva esto al seguimiento clínico del uso de estos anclajes, este es un estudio publicado en el 2019 que hace reparación artroscópica del labrum y intenta clasificar según el puntaje de la calidad de la osificación, donde estaba posicionado en el anclaje a 2 años de seguimiento. Ya como a 2 años ya ese tejido como que se va llenando, y no encuentra diferencia cuando se citan diferentes diámetros, diferentes posiciones en el uso de estos anclajes en glenoides, y indica que a 2 años el 90% ya tiene un buen puntaje de osificación, que es superior a 2, como lo he clasificado como buen puntaje en el uso de estos anclajes. Entonces pareciera que estos anclajes son también una opción, y sin embargo, esta publicación del 2016, que es una revisión sistemática de los desenlaces en imágenes, complicaciones y el desenlace como clínico, incluye 3 estudios, en total 668 pacientes, que incluye los anclajes biocompuestos. Cuando se mira el seguimiento de estos anclajes, ahí le hace un énfasis en la parte de complicaciones,
y vemos como las complicaciones de estos anclajes, que es como el agrandamiento donde estaba posicionado el anclaje, que va hasta 4 milímetros, que es grande en un anclaje, es hasta el 3%, presenta difusión un 5% y quistes alrededor de un 4%. Entonces, a pesar que estos anclajes se absorben a los 3 años, se relacionan algunos efectos adversos, que son estos que les acabo de mencionar, que pueden subir hasta los 2%, en el uso de anclajes biocompuestos. Entonces, ya tienen como un pero con respecto a los biodegradables, son estos anclajes. Entonces, hasta acá tenemos que, para recapitular la falla de los anclajes, para que quede un mensaje grande, entonces la interfase del anclaje con respecto al hueso, unos cambios en los materiales, identificaron que los materiales que inicialmente mejor se desempeñaron fueron los anclajes de metálicos, que tuvieron menor pull-out de titanio, y que después fueron equiparables con los anclajes biodegradables. Sin embargo, en los casos difíciles de uso de estos anclajes, que pueden ser los pacientes con baja densidad ósea a este nivel donde se ponga, ya sea en la adenoide o en la cabeza del húmero, han surgido otras publicaciones. Una es el uso de anclajes con aumentación, que está como descrito, pero no hay muchos estudios que lo comparen, y el otro es la equivalencia de suturas de anclajes trasóseos en este tipo de escenarios, demuestran ya ahí sí desenlaces equivalentes a los anclajes en hueso no osteoporótico. Lo segundo es la falla en sutura, y ver cómo pasaron de poliéster a polietileno, cambió de 90 a 180 newtons, y esto mejoró la falla secundaria en los anclajes, que fue como evidenciada en el estudio de 2003 de Alan Barber. Y finalmente la interfase anclaje-sutura, o sea, el ojal. Lo que hicieron al cambio del ojal fueron 3 cosas. Uno, el material con el cual hacían el ojal. 2, que no le pusieran como un carril de protección al anclaje para que el ojal estuviera ahí, porque esto hacía que los bordes de ese carril de protección rozaran con la sutura y aumentaran como el índice de abrasión, y pues se rompieran. Entonces quitaron esos canales para que entrara la sutura. Y lo tercero es distalizaron el ojal, para que estuviera como cerca al punto de la punta del anclaje, y mejorar como la ventaja biomecánica del punto después de inserción del anclaje. Sin embargo, a pesar de todo estos anclajes que ya se han publicado, he demostrado que de esta forma son equiparables con algunas complicaciones uno sobre otro, saben los anclajes solo a sutura. Estos anclajes solo a sutura son completamente de sutura con supersutura como pues, su principal componente. Son la principal ventaja, es que son anclajes pequeños y de bajo perfil, son radiolúcidos, no se degradan, pero también tienen la publicación de los biocompuestos que presentan líquido o quistes alrededor. Todo este estudio de Alan Barber nuevamente del 2016 lo que hace es mirar la biomecánica de diseño y diferentes anclajes de solo sutura. Entonces aquí comparan Juggernaut, Iconix, el QFix, y miran cómo les va a estos anclajes en el seguimiento. Entonces lo que encuentran estos anclajes es que tienen mayor resistencia a triple carga versus doble carga. O sea, 3 suturas versus 2 suturas. Y es más resistente 2 suturas sobre una sola sutura. Entonces, entre más suturas mejor. O sea, 3 mayor a 1. Y lo segundo es que el modo de falla también es diferente. Cuando uno mira cómo fallan el Iconix versus, digamos, el QFix, casi ninguno falla porque se salga el anclaje, o sea, por pull out, sino que falla porque se rompe la sutura. Quiere decir que la fijación es muy buena, pero la mejor fijación, o sea, el que menor pull out tiene es el QFix, que hasta el 97% tiene una buena fijación ese punto o sea, no tiene pull out. Lo que presenta estos anclajes de mayor número es ruptura a nivel de las suturas, no en el punto de fijación de la sutura, porque están quitando como ese problema, ni en el punto de fijación al hueso, sino de las suturas. Entonces, los anclajes de las suturas fallan más a nivel de las suturas. Y el que menos falla por pull out es el QFix, que es el que mejor le va en ese desenlace. Y entonces encontramos que hay una correlación directa entre la carga para que falle con respecto al número de suturas cuando utilizamos anclajes de solo suturas. Y cuando vemos publicaciones que miren todo lo publicado con respecto a anclajes de solo suturas, este yo creo que es el principal estudio que fue publicado el año pasado también por Alan Barber, que lo que hace es comparar 3 estudios biomecánicos. Y es importante resaltar que solo incluye 3 estudios clínicos, y estos estudios clínicos son solo serie de casos. Comparando teniendo como 3 desenlaces. Primero, que el anclaje QFix es el que rompe solo las suturas, es el que tiene menos pull out, y ya los demás van bajando y sí presentan pull out, que son desenlaces comparables en la glenoides, pero los estudios del húmero, cuando se comparan, hay uno que muestra que tiene unos enlaces en el húmero, pero cuando se comparan en general los de glenoides versus los del húmero no son iguales, y que la principal ventaja que tiene es el bajo
perfil del diseño, son chiquitos. Sin embargo, estos anclajes son chiquitos, pero son largos. Entonces, unas complicaciones que se les atribuyen cuando se posicionan en la glenoides es que pasen como al otro lado y puedan tener complicaciones por el paso de la broca inicialmente. Entonces, tienen un perfil pequeño, el diámetro es pequeño, pero son largos estos anclajes. Y resaltar que los desenlaces clínicos son en serie de casos que muestra que sí muestra que son comparables. Entonces, hasta ahora, con toda esta cantidad de anclajes que tenemos, ¿cómo es el seguimiento? ¿Qué es lo que nos encontramos en las imágenes cuando le hacemos una resonancia al seguimiento? Y si debemos no asustarnos cuando vemos ese anclaje lleno de líquido alrededor, o si hay algunos que se llenan menos que otros. Entonces, hay 3 publicaciones para resaltar que hacen fuerza o dan fuerza a esta pregunta. La primera es el 2017, que esta está acá abajo, que hace referencia al número y tamaño de anillos radiolúcidos. Y lo que encuentra es que no hay relación con desenlaces clínicos en número y tamaño de los anillos radiolúcidos. Lo que sí encuentran es que los anclajes anteriores y más mediales son los que más anillos radiolúcidos tienen alrededor de estos anclajes. Sin embargo, esto no se relaciona con desenlaces. Proponen como una pregunta en la discusión de este artículo que pudiera estar relacionado entonces con la carga que presenta el anclaje. Si es de pronto que en la parte anterior y medial tiene mayor carga y que esto consecuentemente haga que presenten este mayor número de halos radiolúcidos. En el 2019, en el 2019 se publica entonces si hay complicaciones y diferencias en el seguimiento a 3, 6 y 12 meses con respecto a osteolisis cuando se ponen no absorbibles versus absorbibles. Y vemos como los no absorbibles presentan 1% de osteolisis, 4% y 6% a 12 meses. Y los absorbibles van hasta 39% a 12 meses. Sin embargo, entonces tenemos osteolisis, pero esta osteolisis es importante desde el punto de vista clínico. Y este estudio del 2019 mira la formación de quistes peri-anclaje y compara anclajes de solo sutura, biodegradables y de PIC. Y mira cómo hay diferentes espectros. Los que más tienen quistes alrededor son los de biodegradables con un 16.7% y no establecen la relación porque no les da la fuerza del estudio para el poder de estudio para establecerlo. Pero dicen que pudiera existir una relación de ruptura con una mayor reacción alrededor del anclaje, siendo los 17.7%, entonces los de biodegradables, un riesgo de esto, no lo sabemos, pero lo propone ese artículo del 2019. Y entonces el año pasado publican este artículo que es la formación de líquido alrededor del anclaje con diferentes suturas en manguito rotador. Lo que hace es comparar 2 anclajes de biocompuestos, que es el anclaje A y el C, un anclaje de solo sutura y un anclaje de PIC, y ver cómo les va con respecto a un año postoperatorio en resonancia con la formación de líquido alrededor. Entonces lo que encuentran es que la formación de líquido alrededor en los 2 anclajes biocompuestos varía según el porcentaje de composición del biocompuesto, variando de 8% hasta el 41%, que es alto, los de solo sutura 10.8%, y llama la atención que los de PIC van hasta el 41.7% de la formación en cimiento de un año de estos anclajes de líquido alrededor. Entonces concluyen ellos que la formación de líquido en los biocompuestos es comparable con respecto a lo anterior, o sea que es alta, que los de solo suturas y los de PIC se esperaba que tuvieran menos reacción biológica, pero tienen alta reacción biológica, y los de PIC están relacionados a una alta formación de líquido alrededor, sin embargo, lo cual no se esperaba, y los anclajes de solo sutura que se esperaba que tuvieran una mayor formación no tienen tanta formación de líquido. Sin embargo, no hay una relación entre la formación de líquido alrededor y la integridad del anclaje. En este estudio que intentan también comparar la formación de líquido alrededor y la integridad de la reparación en el seguimiento de un año, no encuentra una relación entre estas formaciones. Entonces aquí podemos decir que tiene una mayor reacción biológica de cierta forma y forma este líquido, pero no que esté relacionado con la falla del anclaje. Y para terminar, yo quiero resaltar el trabajo de este ortopedista de medicina deportiva que hacía artroscopia de rodilla y de hombro, pero que yo creo que le dedicó gran parte de la vida principalmente a los anclajes, específicamente, que es Alan Barber, y ver cómo él tiene más de 180 publicaciones solamente de los anclajes óseos, pero de estas 180 yo creo que las más importantes son estas 8 publicaciones. Vean cómo él ha hecho simplemente un seguimiento desde el 93, llegó tarde, no fue el primero que lo describió, pero desde que empezó a escribir de anclajes ha publicado de estudios biomecánicos y ha hecho el seguimiento. No solamente no ha publicado uno, ha hecho 8 haciendo el estudio de seguimiento, siendo la última publicación el año pasado. Entonces yo creo que lo que ha hecho este ortopedista, el doctor Barber, y el aporte a los anclajes ha sido invaluable y se ve reflejado en sus publicaciones con respecto a los estudios biomecánicos. Entonces todo lo anterior yo creo que es para intentar tener un podio mental. Esta es mi propuesta del podio mental, que yo creo que va a ser debatida enseguida. Pero mi propuesta es que yo creo que el anclaje metálico tiene un seguimiento desde el 86 hasta este momento.
siempre desde sus primeros estudios fue el que menor fuerza al pull-out presentó. Y los otros anclajes tuvieron como tropiezos y lograron equipararse a su resistencia al pull-out. Y tienen diferentes fallas. Una de las principales fallas es que la sutura fue mejorada con la supersutura. Entonces yo creo que el anclaje metálico mezclado con las supersuturas tiene muy buenos desenlaces, como se mostraba en todos los estudios biomecánicos. Con respecto al anclaje metálico y las complicaciones, yo, como les mencioné en la búsqueda de la evidencia con mi metodología de búsqueda, no encontré claro las complicaciones realmente asociadas a esta anclaje con porcentajes específicos, pero sí encontré estudios que hacían referencia a las complicaciones que les mencioné. Como segundo, yo pongo en primer lugar el PIC que salió en la época de la cuerda floja de los biodegradables, porque es un punto medio entre metálico y biodegradable. Tiene la ventaja de los biodegradables con respecto al seguimiento imagenológico. Sin embargo, no tiene la desventaja de la reacción biológica que pudiera presentar. Y como sabemos, esta reacción biológica, no sabemos realmente la relación con desenlaces desenlaces clínicos en manguito, pero hasta ahora no se ha demostrado. En segundo puesto yo pondría los biodegradables, que tiene una historia también larga, que también Barber ha logrado equiparar, y ya vemos que realmente con respecto a, a desenlaces de pull-out son comparables a los metálicos. Y tiene unas fallas de 4 hasta el 8%, no fallas, se le puede encontrar porque aquí está incluido también la líquido alrededor y todo esto que le acabo de mencionar, pero desde el punto de vista mecánico son comparables y desde el punto de vista clínico son comparables con respecto a metálicos. Yo pongo en este caso en primer lugar al metálico por la historia y porque no ha tenido los tropiezos que tuvo el biodegradable para ser posicionado. Y en tercer puesto yo pongo dos anclajes, que son los biocompuestos, que son los últimos, pues los hijos de los biodegradables, por las complicaciones que se le han asociado en las últimas publicaciones. Los pongo pues, en tercer lugar porque son los que menos seguimiento tienen. Y los anclajes de solo sutura, yo creo que los anclajes de solo sutura los pongo en azul porque creo que estos anclajes entran a competir directamente con los metálicos cuando uno mira posicionamiento en glenoides específicamente. Creo que posicionamiento en húmero todavía no pudieran tener una fuerza para poder preferirlo sobre los otros, incluso los otros 4 anclajes, pero en procesamiento en glenoides, teniendo las ventajas de los solo suturas como el bajo perfil del anclaje, yo creo que son comparables y podrían entrar a competir en este punto. Sin embargo, cuando uno mira los desenlaces clínicos, no hay diferencia que uno compara metálico versus solo sutura. Eso es lo que les traía, doctor. Perfecto, Laco. Muy, muy buena revisión. Yo creo que pues, las personas que están viendo esta charla, ese video, pues, creo que ya tienen todo lo que necesitan saber en cuanto a la evolución de anclajes y la verdad que fue muy claro. O sea, recuerden la forma como falla el anclaje. Yo creo que mentalmente mi sugerencia para ustedes, los residentes que están conectados, es piensen antes del anclaje en sí mismo, piensen cómo fallan los anclajes y dónde lo van a usar. Sí, ayer estábamos hablando aquí con el doctor Lacutir de ese podium y la crítica que yo le hacía o mi punto de vista de este podium, que yo estoy de acuerdo, pero dependiendo en dónde se use y en quién se use, ¿sí? O sea, si uno habla de glenoides, yo no estaría de acuerdo. Si uno habla de manguito rotador, probablemente sí estaría de acuerdo. Entonces depende en quién lo utilice uno y en dónde se utilice. Así yo creo que uno puede ir jugando con ese podium, como también lo acaba de decir, el de solo sutura en glenoides. Yo creo que a mi modo de ver es muy, muy bueno por el perfil, porque no interfiere con la imagen, por la resistencia que tiene, que es mayor que la carga fisiológica. En fin, una cosa que faltó y yo trato pues, de no repetir porque quedan pocos minutos, pero algo que faltó mencionar es las generaciones de los anclajes de solo sutura. Digámoslo, para las personas que están conectados, esto viene de primera, segunda y de tercera generación. Y la diferencia básicamente en la evolución es que en los de primera generación no había control o sea, el anclaje de solo sutura se forma porque la tracción forma el anclaje, ¿sí? Digamos así funciona, digamos, él entra la banda, pero al jalar las suturas, ella forma el nudo. Entonces, los de primera generación no había mucho control, en los de segunda generación se trató de que la tracción fuera lo más controlada posible, en los de segunda, y en los de tercera generación, que de los que mencionó solamente el Q-Fix es de tercera generación, es donde el mismo mecanismo, el mango, forma el nudo. El nudo no lo forma la tracción, ya controlada o no controlada, como los de primera y segunda generación,
sino es el mecanismo, el mango, quien forma el nudo. Hay que darle como unas vueltas al mango y eso va entrelazando las suturas la bandeleta pues que forma el nudo, y esto es lo que hace que el Q-Fix sea 360 grados, que sea como una bolita y que no sea como ovalado como son los otros de primera y de segunda generación. Eso sería como mi complemento a la charla, que otra vez repito, la que fue muy, muy buena. Lo de infección que veo que mencionaba ahí, como usted dice, no es tan claro. Hay como que tendencia a pensar casi que más por tradición de que el metal puede tener más infección, pero esto no, o sea, lo que usted dijo en la charla, o sea, no hay un asidero científico tan fuerte que le permita a uno sacar esta asociación. ¿Hay algún comentario de los residentes? Son las 7 de la mañana. Si no hay ningún comentario, pues dejamos aquí. Laco, muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Que estén bien. Chao. Doctor, chao, doctor. Chao.